Buenos días, iglesia. Qué rico que, aunque cerraran todas las vías, aunque no permitieran que nadie circulara, nosotros estamos aquí. Amén. Porque Dios es lo más importante. A pesar de nosotros, a pesar de todas nuestras em, circunstancias, cuando Dios nos dice en su palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, nos está diciendo que nada será más grande que buscarlo a Él, que buscar estos momentos, que vivir estos momentos, que darle toda la importancia. Por eso Dios bendiga a todos los presentes. Para las personas que toman nota, la palabra de esta mañana tiene por título Pegado a ti. Suena chévere, ¿cierto? Pegado a ti. Y quiero pedirles que entendamos, muchas veces hago referencia, aun cuando voy a dar una clase, la importancia de saber que debo entrar en modo espiritual. Y cuando yo entro en modo espiritual, entro en un modo de reverencia, reverencia. Es decir, entiendo la grandeza de frente a quién me presento. Por eso cuando vengo a la iglesia, yo vengo en esa actitud. Y cuando voy a escuchar palabra, debo colocarme en ese modo. Porque no es igual hablar con las personas en la calle a cuando yo quiero hablar con Dios. Y cuando yo quiero hablar con Dios, entonces asumo una actitud con un corazón dispuesto, entendiendo la grandeza de lo que va a pasar. O sea, lo más extraordinario, el ser maravilloso, el ser que creó todo, y yo. Y debo entender mi condición, una condición muy inferior, llena de defectos en mi carácter, en mi humanidad. Pero voy a presentarme delante del Rey de Reyes. Y entonces asumo una actitud reverente. Por eso quiero pedirles, entendamos de qué se trata. No puedo escuchar la palabra de Dios. Escucharé versículos y no saldré transformado ni tocado, porque si yo escucho la voz de un hombre no pasa nada en mi vida. Pero si yo realmente me dispongo y escucho palabra de Dios y escucho que Dios me habla, pues todo en mí es diferente. Esa reverencia tiene que ver con mi actitud, con mi disposición, con el guardar silencio y concentrarme, con el tener mi Biblia, con no permitir que el enemigo me arrulle ni me hable, porque vengo en una actitud de reverencia con Dios. Si yo me dispongo de esa manera, Dios va a hablar y Dios va a hacer y Dios va a obrar. Y por eso la oración de todos los líderes, de todos los siervos que se hizo durante toda la noche, estará
manifiesta en este servicio. Todos los versículos que ustedes compartieron, toda la alabanza que ustedes compartieron durante su tiempo de vigilia, será manifiesta durante el servicio. Porque entendemos que hay algunas personas que no se disponen y nosotros tenemos que librar la batalla por ellos. Sin embargo, estar pegado a Dios no es tan sencillo. Pareciera sencillo, pero no es tan sencillo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Todos abran sus Biblias y pongámonos de pie para leer este pasaje. ¿Lo tenemos, iglesia? Juan capítulo 15, versículo 5. En modo reverencia. ¿Lo tenemos, iglesia? Entonces leamos juntos. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy nos despertamos. Gracias, Señor, porque hoy abrimos los ojos, porque nos levantamos de la cama, Señor, porque hemos tenido fuerza, aliento, Señor, porque hemos podido observar la naturaleza, tu grandeza, porque hemos podido disponer de nuestros recursos, Señor, aún a pesar de que la ciudad esté cerrada, poder venir, Señor, y disfrutar, Señor, y disponernos plenamente, no permitir que nada nos interrumpa en esta comunicación contigo, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Yo te ruego que bendigas la vida de cada persona, Señor. Y clamo, Padre Santo, para que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, Señor. Tocando vidas, tocando corazones, tocando cada persona, Señor, y haciendo algo tan extraordinario que sea inevitable, Señor, entrar en contacto con el cielo, Señor. Gracias, Padre. Yo te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mis labios, te entrego mis pensamientos, te entrego todo mi ser, Señor. Y te ruego que me toques, que me llenes de tu Santo Espíritu, que me limpies, Señor, y que me permita ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Te entregamos este tiempo y te pedimos que no permitas bajo ninguna circunstancia que nada nos desconecte en este tiempo, Señor. Que tu palabra tenga poder transformador, que nuestro corazón sea asiento de tu palabra y que sea una palabra viva capaz de transformarnos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias. Amén y amén. El Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y esto tiene que llevarnos a pensar que la planta está ahí, está con raíces en la tierra. Quizás las raíces sean profundas y esas ramas que han salido del tronco, pues adicionalmente dan flores y luego dan fruto, y algunas ramas dan racimos grandes. No sé si ustedes han visto una vid. Normalmente la colocan sobre unas superficies para que se riegue y uno ve los racimos colgando. Eso es algo muy, muy, muy especial. No sé si ustedes han tenido esa sensación y agarrar y sacar una uvita y probarla para ver si ya están listas
A veces somos tan ansiosos que bajamos la uva antes de tiempo y entonces la uva está ácida. Pero cuando el fruto está listo, es dulce, apetecible, agradable. La sensación que genera es exquisita. Eso es extraordinario. Sin embargo, después de que la vid da la carga, los agricultores la podan y ella da ramas nuevas y da una carga mayor. No es bueno que tú la dejes ahí porque la vid tiene ramas que son estériles, que no dan fruto. Entonces se poda y ella va a dar una carga nueva y mayor. Pero las ramas que son cortadas ya no sirven. Para lo único que sirven es para que se sequen y cuando estén secas sean arrojadas al fuego para avivar una hoguera. Pero de lo contrario, no sirve para nada más. Está muerta, ¿sí? Y Jesús nos dice, yo soy la vid, o sea, es la planta, ¿sí? Y ustedes son las ramas. El que permanezca en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Si permanecemos en él, si yo decido permanecer en él, él va a permanecer en mí. Pero es mi decisión. Si yo decido permanecer en Jesús, Jesús va a permanecer en mí y dice, dará mucho, mucho, mucho fruto. No dice dará fruto. Tampoco dice dará algo de fruto. Dice dará mucho fruto. Mucho fruto. Luego afirma también, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es decir, si la rama está separada, no va a dar ningún fruto. Yo aquí entro a preguntar y entra la confrontación que el Señor nos está haciendo, ¿no? ¿Doy fruto? ¿Doy mucho fruto? ¿No doy fruto? Porque Jesús está siendo claro. Si tu lucha es para sobrevivir y poder venir, déjame decirte que esa rama, si no está cortada, se va a cortar. Porque así está escrito. Dios nos llama a dar mucho fruto permaneciendo en Él. Dice en el versículo 1 del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces debemos entender que como ramas vamos a ser podados, porque el Señor promete que nos alistará para dar mucho fruto. No algo de fruto, sino mucho fruto. ¿Qué fruto estás dando? ¿Cuál es el nivel del fruto que estás generando? Porque la palabra nos enseña con claridad que Dios es el labrador. Y si la rama no da fruto, habrá de ser cortada. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Es necesario que yo no hable de Jesús. Primero debo hablar con Jesús. Necesito tener tiempos de intimidad. Necesito entender que para esos tiempos yo debo tener una actitud reverente para poder presentarme delante de Él. Una actitud reverente. Si estás en tu casa y vas a hablar con Dios, ten una actitud reverente. Busca un espacio donde realmente te puedas conectar con Él. No vas a hablar con Dios si estás mirando TikTok o estás mirando Facebook, o estás mirando bobadas. No vas a hablar con Dios. Debes disponer el corazón. Debes escuchar alabanza. La alabanza prepara, dispone el corazón. Hay gente que no quiere escuchar la alabanza. No le gusta escuchar la alabanza. A mí, Dayana no me cae bien. Pero cuando está aquí, es un ángel. Entonces yo no escucho a la persona. Yo vengo a escuchar a Dios. Como cuando escucho al predicador. Puede ser que el predicador no me caiga bien, pero Dios lo usa. Ahora, Dayana sí me cae bien. Pero doy el ejemplo. Ellos 2 veces a la semana duran 3 horas aquí, orando, disponiendo el corazón, preparándose para poder pararse y decir: Señor, te adoramos. Y lo mínimo que yo puedo hacer es llegar temprano para poder deleitarme. Y cuando entro por esa puerta, entrar en una actitud reverente, porque es la única manera como se dispone mi corazón. Y puede ser que me cueste trabajo, porque yo les voy a confesar, no es fácil. Cuando yo empecé a asistir a una iglesia, pararme a escuchar la alabanza, levantar las manos, cantarlas si no me las sabía. Y hay iglesias donde colocan canciones nuevas sin que nadie se las sepa. Pero aquí, antes de eso, la canción nueva se le manda al grupo de la iglesia todos los días para que la gente la vaya escuchando. Y cuando llegó acá, no es una sorpresa, ya están preparados. Entonces, qué bendición. Trabajamos hasta en esos pequeños detalles. Es la actitud reverente. Es el poderme conectar. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pero esa parte nosotros no la entendemos. Normalmente le pedimos lo que queremos a Dios. Y nosotros le pedimos cosas lógicas y cosas absurdas. A veces le pedimos a Dios: Señor, sin que deje de comer, sin médicos, sin gastos, necesito la lipo, haz un milagro en mí. Ah, aleluya, Padre amado. Sí. Pedimos cosas carentes, pero la palabra dice: pidan lo que quieran. Entonces de pronto el que leyó eso dice: uy, yo le voy a pedir eso al Señor. Sí. Y pensamos que Dios lo hace. Ahora, ¿qué es imposible para Dios? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Y la parte más importante es, si permanecen en mí, si permanecen en mí, es decir, Jesús es la razón de mi vida. Yo lo escucho, yo lo obedezco a pesar de mí. Camino como Él me muestra. Si eso es así, dice, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! ¡Wow! Pidan lo que quieran y se les concederá. Pero debe cumplirse la condición. Debo permanecer. Y la palabra de Jesús debe permanecer en mí. Porque muchas veces el mundo, la naturaleza pecaminosa y el enemigo van a trabajar para que hagas cosas contrarias a las que motiva el Espíritu Santo. Pero si permaneces en Él y la palabra de Dios permanece en ti, no hay problema. No tenemos de qué preocuparnos. Ahí podemos pedir lo que queramos, lo que queramos. La vida es efímera. Dios nos regala a nosotros 86.400 segundos por día, si no estoy mal. 86.400 segundos al día. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los invertimos? Es nuestra decisión. Yo puedo invertirlos perdiendo el tiempo. Yo puedo invertirlos mirando bobadas. Puedo invertirlos hablando bobadas. Puedo invertirlos haciendo cosas totalmente contrarias a lo que Dios pide que hagamos. Pero Dios me los regaló. Y yo decido. Ayer estuve visitando a alguien que quiero mucho, que está en estado delicado de salud. Y la persona que yo estaba visitando me dijo, estoy cansada. Ya no quiero luchar más. Gracias. Gracias por todo. Y de repente su mirada se quedó paralizada. Sus ojos no expresaban absolutamente nada. Nada. Quedaron abiertos, pero así, ya. No se le veía respiración. Yo sentí, se fue. Y entré en crisis. Pero me acerqué a su oído y empecé a decirle, no te rindas. No te rindas. Has librado batallas tremendas en la vida. Aquí puedes vencer. Aquí puedes vencer. Pero tienes que decir, tienes que agarrarte la mano de Dios. Unos minutos más tarde, no parecía que hubiéramos experimentado esa sensación, porque se subió a la cama y se le dio algo de comida que no había querido comer y su rostro cambió, su actitud cambió. Pero tenemos que permanecer, tenemos que luchar. Ahorita en la administración escuchaba, tú que has visto mis lágrimas
en cama. Tú que conoces mis luchas. Pero cuando yo me aferro, yo permanezco en Él. Y las palabras de Él permanecen en mí. Actuamos diferente. Actuamos con reverencia delante de Dios. Porque si tú no vas a tener reverencia con Dios, ni te presentes delante de Él, porque serás cortado y arrojado al fuego. Mi actitud delante de Dios tiene que ser reverente. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. No es mi panita, no es mi parcero, no es mi compinche, es Dios. Que Él me quiere llamar su amigo, que Él me quiere llamar su hijo, pero yo no puedo perder mi actitud reverente delante de Él. Así que, pegado a ti, Señor, pegado a ti, esta palabra nos enseña que tenemos que dar fruto, mucho fruto, mucho fruto. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿estás dando mucho fruto? Ahora, yo quiero que te hagas esta pregunta tú mismo, pero dilo en voz audible. Dilo en voz audible. ¿Estoy dando mucho fruto? Confróntate. ¿Dios está agradado con el fruto que doy? ¿Qué tal es tu fruto? Yo no sé si ustedes han visto las matas cuando van a dar fruta. Yo tengo unas maticas. Yo siento mucho placer cuando voy y las miro. Cuando florecen. Estoy pendiente de que la flor gracias. Estoy pendiente de que la flor no se caiga. Hay que echarle más alimento. Hay que cuidarla para que el fruto sea grande. Y qué rico cuando la mata empieza a dar frutos. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero si usted tiene una matica de limón, de naranja, de aguacate, de lo que sea, qué especial cuando usted ve que salió la pepita, que empezó a crecer, que empezó a crecer, que empezó a crecer, cuando ya el aguacate está grande, cuando el árbol tiene un montón de aguacates. Pero llegar ahí no es fácil. Hay que permanecer. Hay que permanecer. Dios quiere que nos seamos llenos de fruto. Llenos de fruto. Llenos de fruto. Dios quiere que realmente Él sea lo más importante. ¿Cuánto tiempo le has dedicado esta semana a tener intimidad con Dios? Lo que haces en tu vida, en el mundo, lo haces con excelencia, te calificarían como wow, qué trabajo tan excelente. Definitivamente esta es una persona distinta. Eres puntual, llegas antes de tiempo, tu palabra vale. ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres un embajador? La gente te ve y dice, wow, este sí es un cristiano.
Dios nos manda a dar fruto. Porque las ramas que no dan fruto serán desechadas y arrojadas al fuego. Podemos pedir lo que queramos. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ahí atrás, en el versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores. Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dios está prometiendo, Jesús está diciendo, lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que puedes orar por un enfermo. Puedes orar por un oprimido. Puedes tener autoridad, pero tienes que vivir en una actitud reverente para que permanezcas en Dios y la palabra de Dios permanezca en ti, en todo. De lo contrario, recordemos que las estrategias del enemigo son fuertes y él va a hacer todo lo posible para que nosotros no nos conectemos, para que no tengamos la actitud reverente, para que fallemos y posiblemente podemos fallar. Pero Dios está ahí y promete que no nos suelta la mano, pero yo tengo que permanecer en Él y Él permanezca en mí. Solo así. Y eso me va a llevar a entender que delante de Dios mi actitud es reverente. Mi actitud es especial, porque Él es el Rey de Reyes. Debemos permanecer en el amor de Dios. En el amor de Dios. No en mi amor. Es que mi amor es torpe. En mi amor puedo fallar. En mi amor puedo ser egoísta. El amor de Dios es perfecto. Y Dios nos llama a permanecer en su amor. Y cuando yo estoy en el amor de Dios, me convierto en un hombre obediente. Obediente. Hago todo con obediencia. Y lo que hago, siempre lo hago como para Dios. Pero ese nivel solamente lo puedo lograr si yo busco estar en la presencia de Dios. Si yo busco que la palabra de Dios permanezca en mí. Y esto no tiene, algunas cosas sí y otras cosas no. Dios quiere que lo seamos plenamente. Plenamente. Porque es muy fácil que yo me sienta cómodo con alguna de la palabra de Dios, pero hay otra palabra que, ay no, pero esto sí, no exageren, no exageren, tampoco tan legalistas, tampoco tan religiosos, no, no. Dios es claro, definitivamente es claro, esto es lo que Él plantea, aquí está, en ninguna otra parte, solo en la Biblia. Y si Él nos lo muestra, es de esa manera. Y nos invita a eso. Sin embargo, obedecer la palabra de Dios no es tan sencillo. Acompáñenme, por favor. Bueno, miremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 y 17. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
Pero aquí hay una cosa que debe quedar muy clara. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, Dios relaciona el amor con la obediencia. ¿Obedecemos? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Pero la condición del amor, obediencia, obediencia, es la condición del amor, obediencia plena. Entender que mi primera condición cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador es la de libertad. Ya no soy oprimido, ya no soy poseído. Soy libre. La presencia de Jesús me da libertad, pero esa libertad solamente la puedo experimentar y solamente la puedo disfrutar si yo lo amo y obedezco, si la palabra de Él permanece en mí. Solo así. No hay otra forma. Entonces, permanezco en Él, lo obedezco, tengo actitud reverente con Dios. Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y tú quizás te parezcas a ellos. Cuando tú dices, ¿eso por qué lo voy a aceptar? Hay algunas cosas que a la gente no le gusta la palabra. Hay gente que quiere ser medio obediente, pero Dios nos manda a ser obedientes. Y por lo menos este pasaje es muy duro. Esposas, sujétense a sus esposos. Y para la mujer moderna que ha sido educada con una cultura de no se deje, mija, sea brava, ¿usted qué cree? Es sujétese, se sujetará a su abuelo. Y en esta región la mujer tiende a tener más autoridad que el hombre, y el hombre termina convirtiéndose en un sí. Entonces no, vamos a guardar, doblemos un poquito esa página, Señor. Yo creo que aquí hubo un error de traducción, algo no está claro. Está bien, pero el Señor dice, sujétense a sus esposos. Y la obligación de la mujer es sujetarse. Y la mujer no puede, no debe opacar a su esposo. Pero quiero contarles algo a los hombres que están sonriendo y dan codazos. Si escucha. Quiero decirles algo. Que la palabra también dice, esposos, amen a sus esposas, así como Jesús amó a la iglesia. Oiga, préstenme atención, no se distraigan. Esposos, amen a sus esposas, así como Jesús amó a su iglesia. Y Jesús entregó su vida por la iglesia. Entonces,
¿A qué esposo se va a sujetar la esposa? Al esposo que la ama, como Jesús amó a su iglesia. Al esposo capaz de dar su vida por su esposa. Al esposo proveedor. Al esposo que protege su familia. El esposo no puede ser débil y decir, es que no me ha salido nada, pero yo quiero. No. Dios bendice al hombre cuando el hombre quiere honrarlo con su manera de vivir. Pero algunos dijeron, al escuchar a Jesús, muchos discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban. Tremendo pecado la murmuración. Por lo que había dicho les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? Dios nos manda a ser obedientes. Dios nos manda a ser obedientes. Dice Jesús, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes los 12? ¿A ustedes 12? Pregunta. Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas. Todos, aún el que lo iba a traicionar, todos, aún el traicionero, había sido escogido por Jesús. Pero muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos se apartaron de Jesús simplemente por no ser obediente. Pueblo torpe. Andar con Dios. Pues yo no sé, quizás algunos de ustedes pensaría, uy, ¿cómo me gustaría ser amigo del alcalde? ¡Wow! ¿Cómo me gustaría ser amigo del gobernador? ¿Cómo me gustaría ser amigo del presidente? Y se sentiría importantísimo. Pero tienes la posibilidad de ser amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tienes que ser obediente, amarlo y tener una actitud reverente delante de Él. Una actitud reverente. Porque es Dios. Es Dios. Nada mejor, nada más grande, nada más extraordinario que Dios. ¿Cuál es tu actitud delante de Él? ¿Cuál es la actitud cuando pasas esa puerta? ¿Cuál es la actitud cuando te encierras a orar? ¿Cuál es la actitud cuando Dios te despierta y te dice, ven a hablar conmigo? Ya ni te despiertas. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos regala? ¿Qué haces con la bendición que Dios te da? Hemos conocido muchas personas que vienen a la iglesia en crisis. Y Dios les regala bendición. Aquí hemos visto gente que ha llegado con el matrimonio destruido y Dios los ha restaurado. Hemos visto gente que ha llegado enferma, incluso con cáncer, y Dios
los ha sanado. Hemos visto gente que ha llegado con miles de problemas económicos y Dios los ha restaurado. ¿Dónde están? Se quedaron con la bendición, pero no con el que bendice. Y eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo actúas tú? Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Dice en el versículo 11: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Mucha gente llega a la iglesia llena de lepra. Y Jesús dice: vas a quedar limpio. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios y a grandes voces cayó rostro en tierra y a los pies de Jesús le dio las gracias. No obstante que era un samaritano. Uno, eran 10 los leprosos. Uno regresó. Y los samaritanos no apreciaban a los judíos. Pero este hombre regresó y se postró rostro en tierra. Se puso a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto ese extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y ese tu fe te ha sanado no significa que los otros leprosos no quedaron limpios. Significa que este hombre fue limpio y fue salvo. Y fue salvo. Y la limpieza de los otros les duraba mientras estaban aquí. Pero este hombre pasó a la eternidad. Entendiendo que cuando yo comprendo quién es Dios, entiendo que va mucho más del horizonte, que es para mi eternidad. Pero muchos se van, son unos desagradecidos, es un pueblo torpe y terco y pierde la salvación. Necesitamos permanecer, estar pegados a Jesús. Dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, en el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús venía de la Santa Cena. Les había anunciado que iba a pasar algo tremendo con su vida. Pedro le dice: Señor, eso no pasará, no lo permitiré.
Y Jesús se llevó con los discípulos a un sitio a orar, pero se llevó a Pedro y dos más, un poco más allá. Y esta confesión comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús había caminado con ellos y les confiesa: tal angustia que siento que me siento morir. Permanezcan despiertos mientras yo voy a buscar al Padre. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Jesús le había dicho: me siento morir. Permanezcan despiertos. Y Pedro, que había dicho: no te va a pasar nada, no lo permitiré, se quedó dormido. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Pedro, que siempre presumió, se quedó dormido. A pesar de que Jesús le insistió: permanezca despierto. Ahora, quiero que te preguntes: ¿estoy despierto? ¿Estoy despierto? ¿O juego a la iglesia? Esto no es un club, es un hospital. Y nos reunimos aquí porque necesitamos de Dios. No nos reunimos aquí porque somos los mejores de los mejores, porque necesitamos de Dios. Pero en esta clínica solo podemos recibir atención si tenemos actitud reverente. De lo contrario, no pasa nada, absolutamente nada. Si escucho, pero las palabras entran por aquí, salen por acá, no hay nada, no hay nada. Son ramas que tienen que ser cortadas porque no dan fruto. ¿Estás dormido? Porque la palabra de hoy es pegado a ti, pero no dormidos, pegado a ti, pegado a ti. Muy particular, Pedro. Muy particular, Pedro. Porque después de esto,
Después de esto, Pedro marcó distancia con Jesús. Él no se mantuvo despierto. Él no fue obediente. Él no estaba viviendo el amor de Dios. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, pero ahora vamos a leer el versículo 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos. Y quizás podrías pensar, yo sí sigo a Jesús, pero lo sigues de lejos. Porque Pedro quería asegurarse de que la gente no dijera, este hombre andaba con Jesús. Y cuando alguien lo identificó y dijo, tú andabas con Jesús, él dijo, no, me confundes. Yo a ese ni lo conozco. Lo seguía de lejos. El único de los discípulos que lo siguió de cerca después de que fue arrestado y estuvo con él hasta el momento de la crucifixión fue Juan. Postrado ahí, a orilla de la cruz, llorando y adorándolo, reconociéndolo. Por eso a él se le revelaron cosas extraordinarias. El discípulo que Jesús amaba. Pero qué bueno que nosotros podamos calificarnos. Yo soy el discípulo que Jesús ama. ¿Estás despierto? ¿Estás dando fruto? ¿El fruto que das es evidente? ¿Tu actitud con Dios es una actitud reverente? ¿Tomas en serio a Dios? ¿O solo te conformas con el milagro? ¿Te interesa el milagro, mas no quién lo hace? No es fácil. No es sencillo. Pero Dios nos quiere en otro nivel. Quiere que permanezcamos despiertos, que vivamos agradecidos, que vivamos en el amor divino. Mis hermanos son mis hermanos. Somos diferentes, pensamos diferentes, pero eso no significa que yo los critique. Si tengo algo que decir, se lo digo a cada uno en el amor de Cristo, en una actitud reverente. Y por eso, parte de mi reverencia es que yo apago el celular cuando empieza la prédica. Porque es una falta de respeto con Dios que yo esté atendiendo a Dios y esté atendiendo a otra cosa. ¿Quién es Dios? ¿De qué manera me comunico con Él? No le permito a nadie que me distraiga. He venido a escuchar a Dios. Solo así le puedo servir. Solo así puedo dar fruto. Dice en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 11, en el versículo 28, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave
y mi carga es liviana. Dios nos pide, vengan a mí, no me sigan de lejos, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, péguense a mí. Él promete que no nos va a soltar de su mano, pero tengo que caminar con Él. Si lo hago de esa manera, todo cambia. Pegado a ti, Jesús. Pegado a ti, Jesús. No te duermas. No lo sigas de lejos. Si es necesario, pide ser podado para que puedas dar fruto y fruto abundante. Dale a Dios el primer lugar. Vive con Dios de manera reverente. Entiende que los dones que Dios te dio son de Él y para Él. ¿Y sabes por qué tú no te pones a servir? Porque no te quieres comprometer, porque lo quieres seguir de lejos. Así te va a quedar fácil negarlo. Pueblo torpe y terco. Pero Jesús dice, vengan a mí si están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Necesitamos conectarnos con Dios. Desconectarse de Dios es muy fácil. Dios puede hacer un milagro en tu vida, puede sacarte de la más densa oscuridad. Pero si tú no permaneces en Él, en un abrir y cerrar de ojos, te desconectas. Y el enemigo anda como león rugiente y te devora. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Y Dios nos llama a vivir en gozo. Cuando yo estoy en una actitud reverente con Dios y Él permanece en mí porque yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, yo tengo gratitud. Y lo que tengo me genera gozo. Y por eso Dios me da más. Para terminar, acompáñenme por favor al libro, a la carta a los Hebreos. Y vamos a leer un pasaje que a mí me encanta, pero que después de esta palabra debe tener mayor peso. Está en el capítulo 4 y en el versículo 16. Y vamos a tratar de entenderlo tomando como fundamento el poder de la palabra de esta mañana. Así que acerquémonos confiadamente, es decir, en actitud reverente. Yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Recuerden que antes de Cristo, quien entraba al templo, si no tenía pureza, si no tenía un corazón limpio, iba a morir. Y por eso él entraba y lo amarraban de un pie de un lazo. Y si en determinado tiempo no daba señales de vida, sacaban el cadáver, porque no podía entrar cualquiera. Pero aquí
nos está hablando el apóstol, el Señor, por medio del apóstol. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia en actitud reverente, confiadamente. Tiempos con Dios, tiempos de intimidad, tiempos de posesionar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios nos fortalece si nosotros nos acercamos confiadamente, si nos acercamos en amor, si permanecemos en Él. Él nos fortalece para que nada del mundo nos involucre ni nos afecte y podamos dar fruto abundante, fruto abundante, pegado a ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por este momento y gracias por lo que estás haciendo. Perdónanos, Señor, si no acudimos a ese llamado tuyo. Permanezcan despiertos. Oren. Aún viendo, Señor, tu sacrificio, tu compromiso por nosotros. Porque ese dolor, esa angustia tan tremenda que manifiestas, no era por ti, era por mí, sin yo merecerlo. Y aún así, Señor, tú dices, permanezcan despiertos, oren. Y dejamos que fueras a sufrir mientras dormíamos. Tú le pedías fuerza a Dios por todo lo que ibas a sufrir por nosotros. Y nosotros, mientras tanto, dormíamos, sin la capacidad de orar, aún habiendo sido despojados de la lepra, sin venir a darte las gracias, para después caminar a lo lejos, sin estar pegados a ti. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego que hoy fortalezcas nuestra actitud contigo y podamos vivir en una actitud reverente, una actitud apasionada por ti y por tus cosas. Aquí no hacemos espectáculos, Señor. Aquí venimos a adorarte, venimos a escucharte, a experimentar un encuentro contigo, Señor. Por eso queremos respetar de manera reverente todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias por escucharnos. Y gracias por darnos esa oportunidad de venir a ti, quizás cansados, quizás agobiados, quizás tristes, por todas las mentiras del mundo, cuando tú eres el único que ha estado sufriendo y en agonía por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos, para colocarnos una carga suave y liviana. Padre, yo te ruego que las cosas cambien a partir de ahora en el corazón de todos los que aquí estamos, todos los que están escuchando, todos los que van a escuchar. Yo te ruego, Señor, que esta palabra tenga tal poder que todos necesiten compartirla, necesiten escucharla de nuevo, necesiten escribir sobre ella, necesiten estudiarla, Señor, porque tu palabra es clara, es fuerte y es poderosa. Padre, gracias. Y yo quiero pedirte esta mañana, hermano, que si hay alguno de ustedes que siente que no ha estado pegado a Jesús, pero quiera estar cerca a Él, que necesite tomar decisiones, que quiera cambiar,
que deje la soberbia, que deje el orgullo, que no importa lo que digan, que no tenga que vivir como Pedro a la distancia para que no lo identifiquen. Pues póngase de pie. Póngase de pie a hacer una oración y decirle: Jesús, mientras tú has hecho todo esto por mí, yo he mantenido distancia. Yo he estado durmiendo. Yo no me he conectado. Pero quiero que eso cambie. Y a los que se han puesto de pie porque tienen el corazón tocado esta mañana, yo le pido por favor que repitan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que no he hecho las cosas como tú mandas, que he vivido muy religioso, que quizás he tenido momentos especiales, pero ahora he dormido mientras tú padeces por mí. Así que te pido perdón y reconozco que te he fallado de muchas maneras, pero te pido que toques mi corazón, porque yo te lo abro para que transformes mi vida, para que seas mi Señor y para que pueda yo vivir pegado a ti. Así que gracias por quitar la lepra de mi vida y dame la fuerza para permanecer vigilante, en oración, lleno de tu amor, en ti, y pueda yo dar mucho fruto como tú mandas. Padre Santo, gracias por enviar a Jesús a morir por mí, a padecer agonía por mí. No lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, ven a mí, consuela mi corazón, conéctame con el cielo y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame a tener una actitud reverente, una actitud reverente, una actitud reverente delante tuyo. Amén y amén.